Buenos días, ¿qué tal están? Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, ¿verdad? Ya tenemos 11:05. Vamos a arrancar, ¿verdad? Recapitulando un poco la clase del día de ayer, estuvimos viendo, ¿verdad? Temas relacionados con el cálculo de variables, entre otros, ¿verdad? Estuvimos viendo el tema de los filtros de datos, cómo podíamos filtrar datos en SPSS, ¿verdad? Dependiendo de que nosotros queremos centrar la atención. En ese sentido, vamos a partir hoy con otras herramientas también muy interesantes. Vamos a ver ejemplos prácticos, ¿verdad? Cómo los podemos implementar en bases de datos en SPSS. En ese caso, ¿verdad? Vamos a trabajar con bases de datos diversas, ¿verdad? Para ver cómo trabajamos con diversas variables. Entonces, partiendo de ahí, vamos a ver una nueva herramienta que, como hemos visto anteriormente, no son tan complicadas, ¿verdad? Como mencionamos al inicio, son bastante intuitivas y fácil de utilizar, ¿verdad? Si ustedes observan, le otorgamos las variables y el programa nos dice que nos da los resultados, ¿verdad? Entonces, esa es una de las grandes ventajas, que es fácil de utilizar, ¿verdad? Las herramientas y el procedimiento, y que nosotros podamos también, como hemos mencionado, interpretar los resultados al final, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesa? Cómo nosotros los interpretamos y los podamos interpretar, o sea, saber qué significa todo lo que nos da el programa, ¿verdad? En ese sentido, les voy a compartir pantalla para que vayamos viendo, ¿verdad? La nueva herramienta que vamos a ver hoy. El día de hoy vamos a empezar con recodificación de variables. La recodificación de variables nos permite a nosotros, dentro de SPSS, tomar, ¿verdad? Si ustedes observaron la variable de ayer, calcular, a partir de variables que ya existían, creábamos nuevas variables, ¿verdad? Con nuevos valores, partiendo de una variable. Asimismo, la variable recodificar, como su nombre lo identifica, ¿verdad? Nos permite a nosotros crear nuevas variables, ¿verdad? Tomando valores de una variable existente y creando nuevas variables con valores, ¿verdad? Y que tienen que ver relacionados con esa variable que ya existe. Entonces vamos a ver ahorita, ¿verdad? Unos ejemplos y cómo se utiliza esta herramienta. Ahorita les voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo. Vamos a ver, aquí tengo la base de datos. Aquí, por ejemplo, si ustedes recuerdan, el día de ayer nos quedamos, bueno, el día de ayer empezamos y trabajamos unos cálculos de variables. Y si se recuerdan, aquí tenemos una variable número 13, que es la que está marcada en amarilla la fila. Habíamos calculado, se recuerdan, el índice de masa corporal. Y observamos que aquí nos había lanzado en la última columna el índice de masa corporal de cada uno de las personas en este estudio, en esta base de datos. ¿Por qué les menciono esto? Porque ahora vamos a recodificar, vamos a utilizar la recodificación partiendo también como base de esta variable. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a irnos a la opción que ustedes observan en la quinta ventana de su pantalla, en la parte de arriba. Hay una opción que nos dice transformar. Ahí nos va a desplegar una serie de herramientas y nos vamos a centrar en la opción que dice recodificar en distintas variables. Si ustedes observan, aquí hay una también que dice recodificar en la misma variable. Lo que pasa es que utilizando esta, la que ya existe se va a modificar. Entonces, partiendo de recodificar en distintas variables, vamos a crear una nueva sin alterar o modificar, ¿verdad? La que ya está. Entonces, estaríamos ampliando la variable. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar recodificar en distintas variables para ver cómo se trabaja. Y tenemos nuestro cuadro de diálogo, que el SPS nos dice que queremos recodificar. En este caso queremos recodificar la variable, ¿verdad? Que calculamos ayer, índice de masa corporal, ¿verdad? Si nosotros observamos, ya se agregó a nuestra variable aquí, ¿verdad? Nuestro cuadro en blanco ya está agregada, y ahora observen que aquí en la variable de salida nos pide con qué variable nosotros la queremos relacionar. Entonces aquí nosotros vamos a crear una nueva variable. En este caso voy a crear una nueva variable que se llama estado nutricional. Entonces voy a colocar una versión un poco abreviada, estado nutricional, ¿verdad? Ahorita etiqueta la podemos colocar perfectamente, pero no la voy a colocar.
y vamos a darle el botón cambiar. Cuando le damos cambiar, observamos que en el cuadro en blanco están relacionadas el índice de masa corporal con la variable que acabamos de crear. Ahora vamos a seleccionar la opción que dice aquí, valores antiguos y valores nuevos. Nos abre un segundo cuadro de diálogo, ¿verdad? Si ustedes observan, nos abre un segundo cuadro de diálogo y nos da diferentes opciones. Aquí, si ustedes ven el primer apartado, en este dice valor antiguo, que se refiere a mis valores, ¿verdad? De mi variable índice de masa corporal. Y observen al lado derecho del recuadro dice valor nuevo, que es los valores nuevos a las que yo quiero relacionarla, ¿verdad? O sea, el estado nutricional. Si ustedes observan en la parte de abajo también hay diversas opciones que están desmarcadas. Por ejemplo, si yo puedo seleccionar valores, si ustedes observan, puedo seleccionar rangos. Vamos a ver algunos ejemplos, cómo se utiliza cada una de estas. Por ejemplo, también podemos utilizar rango, por ejemplo, si ustedes observan este que dice rango lowest hasta el valor. O sea, esto indica que el valor que nosotros pongamos aquí, hacia abajo, nosotros lo ubicaríamos dentro de una categoría. Y este que observan aquí que dice rango valor high es el valor que nosotros, por ejemplo, si colocamos 50, de 50 para arriba, nosotros la ubicaríamos en una categoría. También lo podemos hacer por rango, ¿verdad? La recodificación, escribiendo, por ejemplo, en rango, si así nosotros lo quisiéramos. En este caso, puede ser por índice de masa corporal, si ustedes observan. Entonces podemos colocar también el tema de los valores. Y aquí observen ustedes en la ventana nueva, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a agregar los valores nuevos a nuestra nueva variable. Entonces ahorita habíamos dicho que queremos recodificar el índice de masa corporal, ¿verdad? Entonces en ese caso podríamos utilizar cualquiera de estas, ¿verdad? En este caso podríamos utilizar, por ejemplo, voy a seleccionar esta primera opción que dice rango lowest hasta el valor. Entonces le voy a decir que, por ejemplo, aquellas personas que tienen un índice de masa corporal menores de 20, observen, coloco 20, entonces en el valor nuevo, o sea, en mi variable que acabamos de crear, estado nutricional, me las coloque, ¿verdad? En el valor nuevo número 1. Y vamos a seleccionar añadir. Si ustedes observaron, ¿verdad? Ahora vámonos a la opción que dice rango. Aquellas personas, por ejemplo, que tienen un índice de masa corporal de 21, podemos colocarlo hasta 25 de manera ejemplo, ¿verdad? Me los coloque en mi variable nueva en un valor número 2 y le vamos a seleccionar añadir. Igualmente podemos colocar nosotros un nuevo rango que diga que aquellas personas que tienen un índice de masa corporal de 26 podemos colocarlo hasta 50. Me los coloque en un valor nuevo, ¿verdad? En mi variable nueva en un valor número 3. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, de 51. Lo podemos dejar a 80. En mi valor nuevo vamos a colocar, en este caso, valor nuevo 4. Lo añadimos y, ¿verdad? Cualquier persona que tenga un índice de masa corporal mayor de 80, me los coloque en un valor nuevo número 5. Entonces, para esa opción, vamos a seleccionar la opción que dice rango valor hasta highest, ¿verdad? O sea, decirle que cualquiera aquel mayor de 80, índice de masa corporal mayor de 80, me los coloque en un valor nuevo número 5 y añadimos. Observen que aquí nosotros tenemos las 5 categorías, por así decirlo, los 5 valores que acabamos de crear, ¿verdad? Seleccionando los índices de masa corporales en mi variable nueva. Esto como un primer paso. Vamos a darle ahora a continuar y vamos a seleccionar ahora aceptar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a centrarlo dentro de la celda
Observen que aquí mi variable número 14 se ha creado una variable nueva, que es la que acabamos de crear. Vamos a centrarla y nos vamos a fijar en la vista de los datos. Si ustedes observan, se creó, ¿verdad? La última variable, ¿verdad? Relacionada con el índice de masa corporal, pero estos números por sí solos no dicen nada. Por ejemplo, 3, 5, porque se recuerdan que por rango los mandaba a una categoría del 1 al 5. Tenemos que irnos a la vista de las variables y vamos a seleccionarlo y vamos a definir los valores en mi variable número 14. Entonces vamos a irnos a valores. Aquí en el valor 1, se recuerdan que hay unos rangos que habíamos mandado a nuestra categoría, a nuestro valor número 1. A esas personas las vamos a decir que son personas desnutridas, ¿verdad? Y lo vamos a añadir. A aquellas personas que mandamos al valor número 2, le podemos decir que son personas eutróficas, ¿verdad? Ya lo tenemos. El valor número 3 le podemos decir que son personas con sobrepeso. El valor número 4 vamos a decirle, por ejemplo, que son personas con obesidad. Y vamos a crear la última. Se recuerdan que teníamos hasta un valor número 5. Vamos a decirle que son personas, por ejemplo, con obesidad mórbida. Lo añadimos, lo aceptamos y vámonos a la vista de los datos a ver qué pasó. Entonces, si ustedes observan acá, la última variable que se acaba de crear y que asigné valores ya está definida, ¿verdad? Mediante la herramienta de recodificar. Observen que a cada una de las personas, dependiendo de su índice de masa corporal, la recodifiqué, ¿verdad? Observen que, por ejemplo, esta primera persona tiene un índice de masa corporal de 29.41. Entonces selecciona un sobrepeso. Vamos a ver, veo una mano levantada, dígame, compañera. Ingeniero, ¿por qué hay ahí una casilla en 25 que sale sin nada si todas se clasificaron? ¿A dónde? Por ejemplo, así sin nada, así vacía como esta. Sí, exactamente, sí. Lo que pasa que en estos casos pasa eso. Si usted observa, aquí hay unas vacías porque no están trabajados todos los índices de masa corporal. Y aquí tal vez está vacía porque no agarramos, no nos percatamos en agarrar este rango nosotros al momento que estábamos recodificando. Entonces creo que quedó por fuera. Ha de haber quedado Quedó por fuera y entre por eso. 25 y 24, algo así, ¿verdad? Exacto, entonces de seguro cometimos ahí ese pequeño error y por eso no nos asignó uno, ¿verdad? Por eso siempre que nosotros vayamos a trabajar cualquier herramienta es importante que nos familiaricemos tanto con las variables, así como los valores, como están definidos. Porque es importante porque al momento de trabajar, por ejemplo, esta herramienta como recodificar, tenemos que saber y crear los rangos, ¿verdad? Por ejemplo, saber qué valores hay, saber hasta qué llegan y qué no, si no, hay unos que los vamos a dejar por fuera. Pero si observamos la generalidad, ya el estado nutricional, unas me las ubico en sobrepeso, otras en obesidad mórbida. Por ejemplo, observemos esta en obesidad, ¿verdad? La fila, por ejemplo, número 6. Y la mayoría me lo ubicó en obesidad mórbida, ¿verdad? ¿Y esto por qué dicen ustedes? Porque lo recodificamos, ¿verdad? Los rangos allá. Que estos rangos me los diera en obesidad mórbida. Esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos recodificar, ¿verdad? Perfectamente nosotros podemos aplicarlo a cualquier base de datos y a cualquier variable. Vamos a ver, por ejemplo, unos ejemplos aquí para que tengamos un poco más claro el tema del procedimiento. Observemos que aquí tenemos variables de sexo, edad, ingresos, estudios, viajes y donde labora. Supongamos que a mí me interesa recodificar la variable sexo, ¿verdad? A través de una variable, ¿verdad? Crear una nueva variable que se denomine género. Entonces vamos a irnos a la vista de variables, posicionamos la variable número 1, en este caso sexo. La variable 1, el valor número 1 es hombre y la segunda es mujer.
Entonces vamos a crear una variable séptima, ¿verdad? Una variable número 7 que sea género, ¿verdad? Para que miremos cómo podemos hacer el procedimiento para recodificar. Aquí nos vamos a centrar en, bueno, aquí decimales. No vamos a colocar ahorita etiqueta. Aquí valores. Por ejemplo, aquí le vamos a decir que los que están en sexo, por ejemplo, en el 1, son hombres. Entonces aquí voy a colocar 1 que sean masculinos. En mi variable número 1 de sexo, el valor número 2 es mujeres. Entonces aquí en mi variable número 2, en mi variable de género, van a ser femeninos, ¿verdad? Y ya lo tenemos y lo aceptamos. Pero ¿qué pasa si nos vamos a la vista de datos? Lógicamente, si ustedes observan, está vacía, ¿verdad? Porque no está creada y no está recodificada. No tiene nada que ver hasta el momento el género con el sexo. Entonces aquí es donde nosotros partiendo de variables que ya tenemos, la vamos a recodificar de una diferente forma a como lo hicimos en el ejemplo anterior. Siempre vámonos a recodificar en distintas variables. En este caso, observen que selecciono mi variable sexo, que es la que quiero recodificar. Y aquí mi variable de salida, o sea, con cuál la quiero yo recodificar. En este caso es género, ¿verdad? Entonces escribo género y vamos a seleccionar cambiar. Me dice que esta variable ya existe y es porque ya la acabo de crear, entonces no hay ningún problema, solo vamos a dar a aceptar y vamos a seleccionar otra vez valores antiguos y nuevos, que aquí es donde pasa todo el procedimiento de la recodificación. Observen, ¿verdad? Valor antiguo y valor nuevo. Valor antiguo quiere decir la variable que queremos que vamos a recodificar con la nueva que acabamos de crear. Entonces, por ejemplo, en el valor antiguo, el hombre, ¿qué número era? Vamos a ver si me ayuda. Era 1. Exacto, entonces para que vayamos entendiendo paso a paso, ¿verdad? Entonces, 1, mi valor antiguo, y en la variable se recuerda, en mi variable que acabo de crear, género, ¿con cuál lo podemos relacionar y qué valor? Un masculino. Exacto, masculino, y se recuerdan que lo habíamos colocado con el número 1, ¿verdad? Entonces, por ello vamos a colocar el 1 aquí. Esto para que entendamos nosotros qué es lo que hacemos aquí. Porque podemos decir nosotros, y eso que está haciendo no le entiendo. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo es el hombre en mi variable que estoy recodificando a masculino en mi variable que acabo de crear. Entonces, observen que las estoy relacionando las dos, ¿verdad? Vamos a darle a añadir. Igualmente con el caso de las mujeres. En mi variable sexo, el 2 es mujeres. Y en mi variable que acabamos de crear de género, el 2 es femenino, ¿verdad? Entonces estamos relacionando las dos. Vamos a añadir y vamos a darle continuar y aceptar. Y observemos que hoy sí ya tenemos trabajada, vamos a centrarlo. Ya tenemos recodificada nuestra última variable. Observen que hoy sí ya está trabajada cada uno de los 20 casos de ejemplo de esta base de datos. A todas las mujeres ustedes se pueden fijar. La primera es mujer, femenino. Bueno, aquí escribí mal, aquí la palabra era femenino, ¿verdad? Aquí está como en plural, pero bueno, se puede modificar eso, ¿verdad? Y el segundo, hombre masculino, ¿verdad? Hombre masculinos y a todas las mujeres le asignamos femenino. Y observen, por eso se llama en distinta variable. Aquí tengo mi variable nueva y no se modificó la primera, ¿verdad? Por eso es importante seleccionar en distintas variables si no queremos modificar esta. Podemos trabajar un segundo ejemplo. Siempre con el tema de recodificación. Observemos el tema de la edad. Hay edades de 45 años, edades de 33 años, edades de 25 años, etcétera, ¿verdad? Podemos irnos otra vez a recodificar en distintas variables. Restablecemos. Entonces vamos a trabajar mi variable edad. Pero antes de trabajar la variable edad, vamos a crear nuestra nueva variable.
Entonces, voy a crear una variable que se llame jubilados, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a darle decimales 0. Valores, por ejemplo, el 1, a mi variable nueva le voy a decir que son personas no jubiladas o jubiladas. No, no jubiladas. Lo añadimos y un segundo valor que diga personas jubiladas. Lo aceptamos y ya tenemos, ¿verdad? Acabamos de crear nuestra variable número 8, variable jubilados, ¿verdad? Donde el 1 es no jubilados y el 2 es jubilado. Vamos a modificarlo, jubilado. Bueno, jubiladas y no jubiladas, está bien. Vamos a darle a aceptar, vamos a... Solo unos temas de formato aquí, ahora sí vamos a recodificarla, ¿verdad? Ya sabemos más o menos el procedimiento, recodificar en distintas variables. Observemos, vamos a modificar, recodificar nuestra variable edad, la mandamos y nuestra variable de salida es la variable que acabamos de crear, o sea, jubilados, vamos a seleccionar cambiar, aceptar, valores antiguos y nuevos. Y aquí nos vamos a centrar, ¿verdad? Nos podemos centrar igual en los rangos para nosotros seleccionar las personas que están jubiladas y las personas que no están jubiladas. Como aquí estamos trabajando el tema de la edad, podemos decirle que aquellas personas, acordémonos, este es un ejemplo hipotético, que las personas menores de 60 años sean personas no jubiladas. Entonces observen, aquí coloco 60 porque aquí quiere decir que 60, cualquier valor de 60 hacia abajo, me lo voy a colocar en mi valor nuevo, o sea, en mi variable nueva como el 1, o sea, correspondiente a las personas no jubiladas. Y lo añadimos. Ahora nos vamos a centrar en el siguiente rango que dice rango valor hasta high S, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a seleccionar que aquellas personas mayores de 60 años, de ahí para arriba, sean personas en mi valor número nuevo, ¿verdad? O sea, mi variable nueva, el 2, o sea, persona jubilada. Y lo añadimos. Continuamos, aceptamos, nos vamos a los datos y observen aquí la última variable que acabamos de crear. Dependiendo de la edad, observen, dependiendo de la edad, yo la recodifique. Observen que esta persona, la primera persona es de 45 años y dice no jubilado. La segunda persona es un hombre de 33 años, no está jubilado. Observemos la tercera persona que tiene 62 años y si ustedes observan es una persona jubilada. Igualmente, la cuarta persona, una mujer de 25 años, no jubilada. La quinta persona es una mujer de 70 años y es una persona jubilada, ¿verdad? Entonces ustedes observan cómo las recodificamos, ¿verdad? A diferente de cálculo, que generalmente las trabajamos con variables cuantitativas el día de ayer, estas las estamos recodificando, ¿verdad? Partiendo de, eh, partiendo de variables que ya tenemos, que generando variables nuevas, porque como les mencionaba el día de ayer, generalmente en un trabajo que estemos realizando podemos querer nosotros tener nueva información. Entonces podemos crear, aumentar nuestras variables y crear nueva información, ¿verdad? Partiendo nosotros de variables que ya tenemos. Observen que, por ejemplo, aquí no teníamos nada que ver con jubilados y la acabamos de crear para saber, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos conocer este dato, igualmente nosotros podíamos generar tablas de frecuencia de estas variables que acabamos de crear, o sea, por ejemplo, de género y de jubilado. Vamos a darle a aceptar. Y aquí a rápido el SPS ya nos lanza, ¿verdad? Que por ejemplo en mi estudio hay 13 personas no jubiladas y 7 personas jubiladas. Igualmente con el tema del género. Hay 8 personas masculinos
o sea, hombres, y 12 personas femeninas, o sea, mujeres. Nuestras variables nuevas, y así podemos ver, aquí podemos hacer otro ejemplo, un último ejemplo para terminar el tema de la recodificación, ¿verdad? Y cómo nosotros la podemos trabajar. Puede ser ingresos, podemos trabajar la variable ingresos, podemos trabajar la variable de estudios, la variable de viajes, la variable, por ejemplo, de dónde labora, etcétera, ¿verdad? En este caso, trabajemos la variable de ingreso. No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, los ingresos, yo quiero saber si las personas tienen ingresos bajos o ingresos altos. Entonces, vámonos a crear una nueva variable. En este caso, si yo quiero saber los ingresos bajos o ingresos altos, eh, vamos a crear una variable de ejemplo que se llame salario. O vamos a crear una variable, por ejemplo, ¿cómo podríamos crear una variable, ¿verdad? Nivel Que de ingreso. englobe esas características. Sí, perfecto. Nivel, vamos a ver, abreviado, ¿verdad? Nivel ingreso. Vámonos a los valores. Aquí yo voy a seleccionar mi valor 1. Si es ingresos bajos, y mi valor número 2, ingresos altos. Lo aceptamos y ya lo tenemos, observemos. Ahora vamos a hacer el procedimiento de recodificación para que nos vayamos entendiendo un poco más, ¿verdad? Recodificar en distintas variables. ¿Cuál seleccionaríamos aquí? Habíamos dicho, vamos a ver. ¿Cuál creen que vamos a seleccionar ahorita de primero? Serían los ingresos. Exactamente, el primer paso, ingreso, ¿verdad? Excelente. ¿Y aquí qué colocaríamos en variable de salida? Vamos a ver, Ahí ¿alguien? sería un nombre, uno. Sería Un aquí el número, nombre, perdón. sería, exacto, sería el nombre de salida, o sea, la variable que acabamos de crear, la variable número 9, Ah, ya, el que nivel de es, ingreso. sí, porque es lo que queremos relacionar, ¿verdad? Mi Ok. variable ingreso con mi variable nueva. Entonces aquí vamos a colocar tal cual la tenemos creada, ¿verdad? Nivel ingreso. Y le damos al botón cambiar, aceptar. Y aquí nosotros observamos, ¿verdad? En el recuadro en blanco, ya la relación que hay entre ingresos y nivel de ingreso. Vámonos a valor antiguo y nuevo. Y aquí es donde vamos a hacer la recodificación, ¿verdad? Aquí es igual al ejercicio anterior. Vamos a trabajar con el rango que coloquemos de aquí hacia abajo. Va a ser por ejemplo, un ingreso bajo o un ingreso alto, ¿verdad? En este caso, no nos fijamos, bueno, en este caso podemos colocar que las personas que ganan, por ejemplo, 75,000, es hipotético, ¿verdad? 75,000 empiras, me los coloque en mi valor nuevo como un ingreso bajo. Entonces colocamos uno, lo añadimos, pasamos al rango valor hasta ahí es, ¿verdad? Que es donde nosotros mencionamos que es de ahí para arriba. Entonces aquellas personas que ganan mayor de 75,000 lempiras sea un ingreso alto. Entonces vamos a seleccionar el valor nuevo número 2, añadimos, continuamos, aceptamos. Vamos a ver qué pasó en la vista de los datos. Observen aquí, ¿verdad? Aquí hicimos el procedimiento bueno. Vamos a centrar esto. Hicimos el procedimiento bueno y tenemos que todas las personas tienen ingresos bajos. Esto pasó, ¿por qué? Porque yo ahorita los salarios los puse, no los conocía, no me fijé, no me percaté primero en cómo estaban el tema de los salarios. Entonces los rangos que puse son muy altos, entonces me los ubico a todos en ingresos bajos. Si ustedes observan, ingresos bajos, bajos, pero lo podemos modificar. Vamos a ver, recodificar en distintas variables. Aquí, por ejemplo, no hay ningún problema, lo vamos a modificar para que se combinen las distintas opciones.
Solo quiero conocer bien los salarios. Y aquí hoy sí. Aquí, por ejemplo, le vamos a decir que las personas que ganan, por ejemplo, no 75,000, sino 8,000 lempiras, se vayan a ingresos bajos. Y vamos a modificar la segunda y le vamos a decir que aquellas personas que ganan más de 8,000 lempiras se vayan a ingresos altos. Entonces, hoy sí ya lo corregimos. Vamos a ver si se puede. Añadimos. Esta la vamos a eliminar. Ingresos bajos, todo me los colocó. Bueno, creo que estoy poniendo los ingresos siempre un poco altos, un poco bajos, casi todos más bien. Vamos a ver cómo los tenemos aquí. Por ejemplo, hay ingresos de 20,000, ingresos de 15,000. Este, por ejemplo, aquí, es que aquí no se Allí modificó. fue donde no se modificó. Sí, se quedó con el 75, por eso todos me los lanza en ingresos bajos. Entonces aquí lo vamos a modificar, le vamos a decir que de 8,000 para abajo. Entonces de 8,000 para abajo lo aceptamos, lo vamos a borrar. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer el procedimiento otra vez desde cero para que no haya mejor confusiones. Igual se puede modificar de ahí, ¿verdad? No hay ningún problema, se puede modificar de ahí. Vamos a borrar, ¿verdad? Borrémosla, la vamos a hacer más rápido. Nivel ingreso. El 1 era ingreso bajo. Y el 2 teníamos que eran ingresos altos. La vamos a modificar, aquí escribí mal. Aceptamos, ya lo tenemos, nos vamos a percatar aquí bien. Recodificamos en distinta variable. En este caso los ingresos con nivel. Mi variable nueva se llama nivel ingreso. Cambiamos, aceptamos. Hoy si nos vamos a valores antiguos y nuevos, nos vamos a los rangos. Aquí es donde vamos a colocar 8,000. Los vamos a mandar a ingresos bajos y mayores de 8,000. Los vamos a mandar a ingresos altos. Añadimos, aceptamos. Vamos a ver hoy sí cómo nos lanza. Aquí ya tenemos ya la combinación, ¿verdad? Vamos a centrarlo. Centremos y observemos aquí la última variable que ya se creó. Hoy sí ya tenemos una combinación, ¿verdad? Para un ejemplo variado. Tenemos tanto ingresos altos y tenemos ingresos bajos, ingresos altos, ingresos bajos. Entonces observamos, por ejemplo, los ingresos, ¿verdad? Esta primera persona gana 20,000 lempiras, entonces me lo ubica en ingresos altos. Esta persona, la tercera persona, gana un salario de 1,000 lempiras y tiene ingresos bajos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Porque le definimos los rangos allá, si se recuerdan, ¿verdad? Entonces, eso solo es irle agarrando el procedimiento y siempre ir fijando, ¿verdad? Por eso al momento de trabajar estas herramientas, cómo, ¿verdad? Familiarizarnos con las anteriores para que no nos pase así inconvenientes como el de ahorita, que por un tema que no me he fijado en los salarios, pues todo los lanza dentro de un mismo rango. Y así sucesivamente podemos recodificar cualquier variable. Observen que aquí hemos creado una de género, dos de jubilado, nivel de ingreso y también aquí creamos creamos también la del estado nutricional, donde ¿verdad? Me englobaba a ciertas personas en sobrepeso
en obesidad y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vimos 4 ejemplos con respecto a eso. No sé si con respecto a este tema tienen alguna consulta, duda, comentario, si quedó bien explicado el procedimiento. Si quieren que hagamos otro ejemplo con otra variable, se puede hacer, no hay ningún problema. O si no hay consultas, dudas, Está claro, podemos... sí eh, está y- claro. sí, ¿verdad? Entonces la lógica es esa, ¿verdad? Podemos ir aumentando variables con nuevas, ¿verdad? Nuevos valores partiendo de variables que ya tenemos creadas, sin modificarlas, ¿verdad? Entonces, en la medida vayamos queriendo conocer, siempre siguiendo nuestros objetivos, ¿verdad? De nuestros trabajos que vayamos a realizar. Y vamos a terminar, ¿verdad? Viendo otra herramienta un poco más que también es sencilla, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a ver, vamos a abrir otra base de datos, podemos tener esta. Si observamos, por ejemplo, esta base de datos tiene 21 variables, donde tiene estado civil, ingreso, jubilación, etcétera. Siempre con el fin, ¿verdad?, de trabajar distintas variables en el sentido de las herramientas, ¿verdad?, que no importa qué variables estemos trabajando, sino el procedimiento. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a poder segmentar. Nosotros podemos segmentar la base de datos. ¿Y qué es eso de segmentación? Pueden preguntar ustedes. Si ustedes observan aquí, la variable número 18 es estado civil, donde 0 es soltero y 1 es casado. Yo puedo segmentar esta base de datos mediante mi variable estado civil. ¿Cómo lo haría yo? Por ejemplo, yo puedo irme a datos, mi cuarta ventana de arriba, y vamos a irnos hacia abajo donde dice segmentar archivo. Vamos a dar un clic ahí y observemos que aquí vamos a seleccionar la opción organizar los resultados por grupo. Entonces vamos a dar ahí. Y en este caso habíamos dicho que la queremos segmentar mi base de datos por estado civil. Entonces selecciono mi variable estado civil, seleccionamos aceptar y ya tengo yo segmentada mi base de datos. ¿Y cómo lo sé yo? Bueno, yo puedo, por ejemplo, ver una tabla de frecuencia, por ejemplo, de esta, ¿verdad? Categoría de educación. Vamos a crear una tabla de frecuencia de esa variable y observen, ¿verdad?, que ya está segmentada la tabla de frecuencia. Observen, si ustedes observan aquí, dice estado civil soltero y me da una tabla de frecuencia de los niveles educativos. Y me da otra tabla de frecuencia aquí abajo, pero del estado civil casado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, no han completado los estudios secundarios 349 personas solteras y 411 no han completado los estudios secundarios casados, ¿verdad? Entonces nosotros podemos segmentar mediante cualquier variable, ¿verdad?, nuestra base de datos. En este caso fue un ejemplo del estado civil, pero ¿qué pasa si yo la segmento? Vamos a ver qué otra podemos segmentar. Por ejemplo, por el tema de la jubilación. Voy a segmentar por la variable jubilación, vamos a aceptarla. Vamos a crear una tabla de frecuencia, siempre de categorías de educación. Y observen que ahora me da tablas de frecuencia de nivel educativo, pero basadas en personas si no son jubiladas o si sí son jubiladas, ¿verdad? En este caso, observen que, por ejemplo, me lanza que no han completado los estudios secundarios 609 personas, pero no están jubiladas. Y en el nivel educativo de personas que sí están jubiladas, no han completado los estudios secundarios 151. Entonces observemos la segmentación, ¿verdad? Jubilados y no jubilados. Y cualquier herramienta que nosotros vayamos a utilizar, filtro de datos o todas las que hemos visto hasta el momento, si yo la tengo segmentada, siempre los resultados me los va a arrojar de manera segmentada para aquellos jubilados y para aquellos que no están jubilados. Por ejemplo, podemos pasar a otra base de datos para ver otro ejemplo. En esta que es la que ya tenemos más familiarizada. Por ejemplo, aquí tenemos la variable número 3, zona.
Vamos a segmentar por zona. Observen, estoy segmentando por zona. Ya segmenté y ahora vamos a crear una tabla de frecuencia de mi variable, por ejemplo, sexo. Aceptamos y observen que ya tengo segmentado, ¿verdad? Mis tablas de frecuencia. Observen zona de residencia urbana y zona de residencia rural. Sexo de la persona entrevistada, hay 10 hombres y 14 mujeres, pero en mi zona urbana. Y en mi zona rural hay 9 mujeres y 7 hombres, ¿verdad? Es importante que nosotros observemos esa segmentación, ¿verdad? Y cómo el SPS trabaja esa operación en cualquiera de las variables que nosotros vayamos a trabajar. Esto es muy útil también, ¿verdad? Acordémonos que mediante vayamos trabajando en algo que nosotros estemos realizando, queremos nosotros implementar esta segmentación para separar, ¿verdad? Una de otra y no tenerla toda en un solo, por decirlo así, en un solo rollo. Entonces son herramientas bastante fáciles de utilizar y nos permite hacer esa división, ¿verdad? Entre, dependiendo de la variable que nosotros tomemos para, en este caso, para la segmentación. Y así sucesivamente, con cualquier base de datos, por ejemplo, vamos a hacer un último ejemplo para terminar. Observen aquí, yo tengo otra base de datos. Observemos la variable número 8, que son personas que utilizan nicotina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay personas, el valor número 0, personas que nunca lo han usado, y el valor número 1, las personas que lo han usado. Vamos a segmentar por uso de nicotina. Entonces, vamos a hacer la segmentación y vamos a seleccionar esta es, ¿verdad? Mi variable uso de nicotina, aceptamos. Creamos una tabla de frecuencia, en este caso puede ser de género. Aceptamos. Y observen aquí, ¿verdad? Uso de nicotina, nunca lo han usado. Y una tabla de frecuencia del género. Uso de nicotina, los que lo han utilizado. Y una tabla de frecuencia del género también, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, que en los que nunca lo han usado, hay 21 hombres y 20 mujeres que nunca lo han utilizado. Y los que sí lo han utilizado son 14 hombres y 15 mujeres. Entonces aquí vemos que prevalece que hay mayores hombres y mujeres que sí han utilizado el uso de la nicotina, ¿verdad? Porque la segmentamos por nicotina y así nosotros podemos interpretar de manera diferenciada ese análisis, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, consulta que tengan. Si no hay dudas, consultas, nos quedaríamos el día de hoy hasta acá. Siempre recordándoles, ¿verdad? El tema de la asistencia, no se les olvide, ¿verdad? Que escriban su nombre siempre al final de la reunión para yo poderlo actualizar en la asistencia. Entonces, por hoy nos vamos a quedar hasta acá, viéndonos hasta el día de mañana. Recordemos que esta es la última semana, ¿verdad? Estamos terminando la tercera semana de clase y terminando los últimos también, los últimos temas. Por ello es importante, ¿verdad? Que tratemos de asistir a las clases sincrónicas. Entonces, nos quedamos acá, nos vemos hasta mañana. Les deseo un saludo, feliz día y que estén bien. Gracias, feliz día. Gracias, gracias.